Este grupo está conformado por Carolina Freire, Scarlett Jumbo, Estefanía Ruperti, Mateo Morillo y Diego Torres. El Estado como agente económico. La relación que se ha desarrollado entre la economía y el Estado, se ha constatado que la economía no se regula sola, no es suficiente o prácticamente no existe esa mano invisible que regule el mercado. Por lo tanto, el Estado tiene que entrar con un rol que permita equilibrar, regular y estabilizar la economía. De ahí vemos la importancia que tiene el rol del Estado, donde su objetivo principal tiene que ser el bien común y la distribución de la riqueza. Entre la relación economía y Estado, vemos que la participación va a depender del tipo de economía que se desarrolla, si es de libre mercado, si es de planificación central o socialista. Lo cierto que cuando se habla de los objetivos del Estado en relación con la economía, podemos decir que se busca el crecimiento positivo y estable, que se relaciona con el Producto Interno Bruto, el pleno empleo, o sea que hay eficiencia en la utilización de los recursos y estabilidad política y social en el país, que hay estabilidad de precio, o sea, evitar la inflación o deflación, y además que hay un equilibrio exterior, o sea que en la balanza comercial y de pagos sea adecuada. Para esto, el Estado cuenta con dos instrumentos: la política fiscal, que son las variaciones en el capítulo impuestos, y la política monetaria, que son las variaciones en la oferta monetaria provocada por los bancos centrales para controlar la inflación. Para cuando queremos buscar el rol del Estado en la economía, tenemos que pensar en primer lugar que tiene un rol fiscalizador, que establece y cobra impuestos. En el rol regulador, que mediante leyes y disposiciones administrativas, el Estado controla los precios de algunas industrias, puede regular los monopolios y proteger al consumidor. Tiene un rol proveedor de bienes y servicios, que lo hace mediante la empresa pública y puede facilitar bienes y servicios como defensa, educación, salud, etc. Tiene función de estabilizador, donde el Estado interviene en la economía para evitar las fluctuaciones y efectos negativos. Y por último, tiene una función de redistribuidor, donde opta medidas cuyo principal objetivo es modificar la distribución de la renta entre los individuos, los grupos sociales. Esto lo hace, por ejemplo, con el sistema tributario, el salario mínimo, el control de los precios de algunos artículos de primera necesidad, etc. Mi nombre es Estefanía Ruperti y yo les voy a hablar sobre el sector público y el sector privado. Los términos sector público y sector privado son utilizados para describir los tipos principales de negocios y sectores industriales que existen en una economía dada. Sector. Un sector es la parte de un todo. De acuerdo al contexto, puede tratarse de un grupo de personas, un conjunto de actividades o una zona de un territorio. Sector público. Se llama sector público al conjunto que forman las corporaciones, las instituciones y las oficinas del Estado. Debido a que el Estado es una forma de organización de la sociedad, se entiende que aquello que es estatal es público, en el sentido de que no pertenece a una persona, a una empresa, sino que es propiedad de todos los habitantes. A través de los organismos del sector público, el Estado ejecuta sus políticas, cumple con sus funciones y garantiza el cumplimiento de la ley. Desde una perspectiva económica, es la que se encarga de realizar las actividades que el sector privado no es capaz de llevar a cabo por sí mismo de forma eficiente. El sector privado. El sector privado suele entenderse por oposición a la noción del sector público. El sector privado es el que compone de las empresas a las organizaciones cuya propiedad no es estatal. Las entidades del sector privado de este modo están en manos de personas o de sociedades comerciantes, como por ejemplo Microsoft, McDonald's o Coca-Cola. Las principales diferencias entre ambos sectores son la propiedad y el objetivo. La distinción más evidente entre ambos es que las empresas o servicios del sector público son operados por el gobierno y su propiedad es de titularidad pública, o sea, del Estado.
Por su parte, el sector privado es dominado por personas físicas o jurídicas privadas. ¿Quién está a cargo? En una organización del sector público, los empleados, supervisores y administradores son todos trabajadores del Estado. Las organizaciones y empresas del sector privado son propiedad particulares que pueden responder a un consejo de administración, sociedad propietaria o a un propietario único. ¿Cuál es el objetivo principal? En el sector público tienen el deber de servir a los ciudadanos, además de que no están orientados al beneficio económico. En las compañías privadas se rigen por objetivos de beneficio económico y compiten para superar a otras empresas que ofrecen bienes y servicios similares. En el sector privado, desde una perspectiva económica, es responsable de alrededor del 90% de la producción y el empleo de los países, siendo la principal forma de crecer para la economía. Hola con todos, mi nombre es Mateo Morillo y hoy les voy a hablar sobre los impuestos, las subvenciones y la regulación del Estado. Primero, ¿qué son los impuestos? El impuesto es un coste extra que aplica el Estado para la manutención del mismo. Las subvenciones son el dinero que destina el Estado a personas, empresas o instituciones que requieran de la intervención estatal. Y la regulación del Estado es el marco legal dentro que el Estado puede actuar sobre estas compañías, personas o instituciones. Aquí tenemos la base del sistema impositivo. Tenemos 4 principios. El principio de justicia, que es todos debemos pagar de acuerdo a nuestra capacidad económica. El principio de certidumbre es a dónde van nuestros impuestos y nuestra contribución. El principio de comodidad es que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que más probable se obtenga el pago. Y el principio de economía es que nuestros impuestos deben aprovecharse al máximo. La objetividad, el objetivo, son aquellos impuestos que gravan a una persona independientemente de sus características o circunstancias personales. El subjetivo son aquellos impuestos que consideran los aspectos para estimar el pago de impuestos. Aquí tenemos la dirección impositiva. Los directos son aquellos impuestos que gravan a una persona de acuerdo a su factor, ya sea pobreza o riqueza. Y los indirectos son impuestos que gravan independientemente. Tú haces una actividad y tienes que pagar por la actividad que estás realizando. El hecho imponible es aquella circunstancia cuya realización de un acto origina la obligación tributaria. El sujeto pasivo es la persona que tiene que contribuir y que por obligación jurídica tiene que hacerlo. Y el sujeto activo es el que se ve beneficiado de nuestra contribución. La base imponible es cuánto nosotros tenemos que pagar por alguna determinación y obligación tributaria. El tipo de gravamen es la proporción que se aplica a la base ponible con objeto de calcular el gravamen. La cuota tributaria es aquella cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o resultado de multiplicar el tipo impositivo que hace la base ponible. La deuda tributaria es el total de estos cálculos y lo que tenemos que pagar al final. El impuesto proporcional es cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la renta del individuo sujeto. El impuesto progresivo es si tú ganas más tienes que contribuir. Y el impuesto progresivo es si tú ganas menos o tu renta es menor, pagas menos. Desde el 2009, Ecuador arrastra un déficit fiscal del que no ha podido salir, por lo que el gobierno actual se comprometió a reducirlo cada año. Pero con la crisis sanitaria del COVID-19, ese camino se ha dificultado. La brecha fiscal en 2017, cuando Lenín Moreno llegó al poder, fue de 4,5% en relación al Producto Interno Bruto. El año anterior se redujo al 2,8%. Por lo que el primer mandatario ha dicho que cuando recibió el cargo, recibió al país endeudado y sin ahorros, con una deuda cercana a 60.000 millones de dólares. Por lo que para enfrentar dicha situación implementó una serie de medidas de austeridad, que van desde la reducción de la masa salarial del sector público hasta eliminar y fusionar una serie de entidades, por lo que en 2020 estas medidas se agudizaron debido a la emergencia sanitaria. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos totales del presupuesto general del Estado en abril del 2020 fueron de 1.418 millones y los gastos de 1.428 millones, por lo que el déficit fiscal previsto inicialmente para este año era de 3.384 millones y ahora por la situación de la pandemia se prevé que será de unos 8.653 millones.
lo que lo posiciona en un 8,5% en relación al PIB. Por otro lado, la caja fiscal afronta actualmente una caída de ingresos petroleros y tributarios, debido a los menores precios del crudo, a la baja demanda de productos de exportación por la recesión y a la paralización de actividades productivas por la cuarentena. Además, ya no se cumplirá la monetización de activos estatales que se presupuestó en 200.000 millones. También se prevé que la suma de estos factores ocasionará una caída de ingresos fiscales por 7.000 millones este año, lo que aumentará el tamaño del déficit fiscal, que se presupuestó en 200.000 millones. También se prevé que la suma de estos factores ocasionará una caída de ingresos fiscales por 7.000 millones este año, lo que aumentará el tamaño del déficit fiscal. Ahora se estima que estará en 8.653 millones, como lo mencioné anteriormente. Antes del COVID-19, las finanzas debían conseguir 12.500 millones para financiar el presupuesto estatal. Bajo el escenario de la pandemia, esas necesidades se dispararon a unos 17.200 millones, lo cual posiciona a un 17% del PIB. Actualmente, el gobierno cuenta con financiamiento de el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF, los bancos estatales de China y otros organismos de crédito. Por deuda pública o deuda soberana se entiende el conjunto de deudas que tiene un Estado frente a particulares o a otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros mediante el Estado o cualquier poder público, materializado normalmente mediante emisiones de bono. Cuanto mayor es una deuda, mayor es la dificultad para que la entidad pueda saldar la deuda, y mayor riesgo de impago, y mayores serán los intereses o las garantías exigidas a cambio de un préstamo. La deuda pública de Ecuador subió un 4,9% en el último año. Según el Ministerio de Finanzas, entre enero del 2019 y enero del 2020, la deuda total pasó de ser de 55.813 millones a 58.559 millones, lo que equivale al 53,4% del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB del Ecuador. Entre enero del 2019 y el mismo mes del 2020, la deuda total subió a un 4,9%, es decir, a 2.746 millones. Dejar una imagen donde pueden ver cómo la deuda interna subió a un 17.132 millones, mientras que la deuda externa es 38.534 millones, y la deuda total sería 55.353 millones. O sea que subió en enero del 2000. Durante el mismo periodo, la deuda subió un 8%, que equivale a 3.87 mil millones. Dentro de la deuda externa se encuentran las obligaciones que tiene el Ecuador con organismos internacionales, créditos con gobiernos de otros países, deudas por anticipadas de petróleo, obligaciones con bancos, bonos soberanos global y un remanente de 62.000 millones de bonos. El incremento de una deuda externa obedece en parte a la emisión de bonos en el mercado internacional. Aquí pueden ver los bonos soberanos. La deuda interna agrupa obligaciones que tiene el Estado por la emisión de bonos emitidos en el mercado nacional, que hasta enero de 2020 sumaban 13.513 millones. Dentro de la deuda interna también destacan los 1.484 millones de obligaciones en el Banco del Estado del Desarrollo de 2020. Eso fue todo, muchas gracias.